buen día tengan todos ustedes, espero que se encuentren bien. En la clase del día de hoy vamos a ver el análisis de una lectura que corresponde a la clase número 2 que viene especificada en su libro de texto. Recuerden que en lo que ustedes tienen su libro de manera física o de manera digital a través de las licencias, el material lo pueden encontrar en recursos en la plataforma. Bien, vamos a retomar en parte un tema que vimos en la clase anterior, que fue la clase número 1, sobre la lectura explorativa o la lectura rápida. ¿Por qué? Porque se enlazan estas dos clases en la siguiente manera. La lectura rápida o la lectura explorativa es aquella lectura que nos permite una comprensión global pero superficial del texto. El análisis de una lectura, o lo que se traduce también como una lectura analítica, es aquella que nos permite comprender el contenido, la intención del texto. Entonces son complementarias. Una es el primer paso, que es la que se explicó en la clase número 1, es decir, la lectura explorativa o lectura rápida. Y el siguiente paso para la comprensión de un texto es realizar una lectura analítica. Ahora bien, la lectura analítica obviamente requiere un mayor esfuerzo cognoscitivo, un mayor esfuerzo de concentración, un mayor esfuerzo mental, por así decirlo, porque se supone que a través de ella nosotros estamos tratando de comprender o de hacer comprensible un texto. Entonces tenemos que saber identificar lo más importante del texto, lo más importante de la lectura, por lo tanto se lleva a cabo de manera diferente a la que vimos en la clase 1, que es la lectura explorativa. Recuerden que en la lectura explorativa veíamos que es una lectura global, es una lectura rápida, que hay que poner atención a los elementos paralingüísticos como la tipografía, el señalamiento en negritas, el subrayado, las imágenes, las tablas, los mapas, etcétera, etcétera, que nos pueden ir ayudando a identificar partes importantes que me ayudan a preparar mi cerebro para después, mediante una lectura analítica, que es una lectura más lenta, ir como atando esos cabos y entonces de esa manera retenemos la información. Bien, como paréntesis, nada más en cuestión de memoria, se supone que nosotros retenemos información cuando la logramos anclarla con un conocimiento previo o anclarla con un conocimiento que ya tenemos almacenado, que ya tenemos registrado. Entonces, eso es prácticamente el sentido o el fundamento que tiene hacer este tipo de lecturas, una rápida y una analítica. Y la rápida me ayuda como a ir preparando el terreno y la analítica me ayuda a ir haciendo esos anclajes que necesito para retener la información. Ahora bien, ¿por qué lo estamos viendo? Porque necesitan comenzar a aplicarlo. Porque sobre todo en esta modalidad en la que nos encontramos en este momento y que no sabemos desafortunadamente una fecha exacta en la cual nosotros podemos volver a una modalidad presencial, una modalidad híbrida, la mayor parte del conocimiento lo estamos adquiriendo a través de las lecturas. Entonces, sí es importante establecer o aplicar diferentes técnicas y diferentes estrategias que nos ayuden a ir reteniendo la información. Muy bien. Los pasos generales para lograr una lectura analítica son los que se establecen aquí. Leer detenidamente con la finalidad de comprender todas las palabras, sobre todo aquellas que no me queda claro a qué se refieren. Aquí habla que provoquen ambigüedad. Acá viene el significado. Ambigüedad significa que pueden entenderse de varios modos. Lo ideal cuando nosotros estamos haciendo una lectura analítica es que logremos entender todas las palabras, todas las expresiones, y una recomendación siempre se hace de manera general, es que traten de hacer esa comprensión a partir del contexto, es decir, lo que está alrededor de la lectura. Si no me queda claro por contexto, entonces sí tienen que recurrir, o sí tengo que recurrir a un diccionario o a buscar la palabra o la expresión en internet, o a buscar el significado a través de mi maestro. Pero sí es importante no quedarnos con
la duda de qué significa en ese contexto o qué significa la palabra o qué significa la expresión. Muy bien. Otro paso importante es mientras leemos, vamos señalando palabras clave. Las palabras clave siempre van a estar relacionadas obviamente con el tema. Entonces también es importante la lectura global, la lectura rápida, porque ahí nos vamos dando cuenta y vamos identificando cuál es el título, cuáles son los subtítulos, cuáles son los apartados que conforman la lectura, y cuando estamos leyendo de manera más despacio, que es la lectura analítica, entonces ya podemos identificar más fácilmente estas palabras claves. El siguiente paso es leer el texto párrafo por párrafo. En la lectura rápida nos podemos brincar párrafos porque la idea es darnos una idea general, pero en la lectura analítica no. Entonces, en la lectura analítica es leer párrafo por párrafo, componente por componente, del texto que estamos leyendo. ¿Para qué? Para poder identificar ideas principales, ideas secundarias. Y aquí nos menciona que es importante escribirlas. ¿Sí? Si el texto es muy breve, a lo mejor con el puro subrayado, que es el siguiente punto, de hecho, en mi experiencia creo que es al revés. Primero subrayamos y luego escribimos. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma el subrayado lo podemos hacer mientras estamos leyendo y luego vamos haciendo esa transcripción de las ideas principales. Entonces les decía, sí es muy importante que mientras nosotros estamos leyendo vayamos identificando cuáles son esas ideas principales más que las secundarias, porque son estas las que nos ayudan a sintetizar la información, y al sintetizarla nosotros la retenemos también de mejor manera, porque es más fácil retener menor cantidad de texto que mayor cantidad de texto. Entonces, cuando hablamos de una lectura, por ejemplo, de una noticia o, por ejemplo, de un tema en una materia, pues obviamente a lo mejor la extensión es de una cuartilla, cuartilla y media, 2 cuartillas, y no es tan difícil hacer la lectura analítica, pausada, pero cuando nos dejan leer un libro completo, si es una novela o si es un libro de texto, ahí tenemos que aplicar lo mismo, es decir, tenemos que leerle detenidamente, y aquí donde dice leer párrafo por párrafo, implica no saltarnos capítulos, ¿sí? Cuando hablamos ya de un libro de texto, cuando hablamos de una novela. ¿Por qué? Porque si nos saltamos esos párrafos, nos estamos perdiendo ideas principales de esos párrafos, o nos estamos perdiendo ideas principales de esos capítulos o de esas partes del texto, de esas partes del todo, que es, por ejemplo, un libro o que es un artículo. Entonces, la extensión de la lectura nos va a marcar, por así decirlo, qué tan lento, qué tan rápido podemos ir avanzando. La extensión, pero también el tema. Si es un tema completamente nuevo para nosotros, nos vamos a tardar más tiempo en comprenderlo. Si es un tema del cual ya hemos escuchado, ya hemos trabajado con él, pues obviamente la retención será más fácil. Ahora bien, yo les decía hace un momento, para mí es al revés. Primero es subrayar las expresiones que resalten las ideas principales y después irlas anotando. Lo importante aquí es que identifiquen lo más relevante de un párrafo, de un capítulo, de un apartado, dependiendo de qué es lo que estamos leyendo, y que al hacerlo ustedes mismos vayan construyendo en su mente, en su memoria, una estructura con una secuencia lógica. Ahora bien, el análisis de una lectura nos lleva a comprender obviamente el texto que estamos leyendo, el texto que estamos estudiando, y como lo mencionaba hace un momento, nos ayuda a entenderlo como un todo, como un complemento, no de manera aislada. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos a ese punto de comprensión, es fácil identificar la intención comunicativa, por qué o para qué lo escribió el autor, cuál era la finalidad, y nos ayuda también a identificar muchísimos más elementos como figuras retóricas o figuras poéticas en caso de los textos literarios, o incluso hay textos que no son literarios pero que hacen uso de estas figuras. Nos ayuda a identificar, como lo mencionaba hace un momento, intencionalidad, etcétera, etcétera, que son elementos clave
cuando nosotros presentamos un examen, por ejemplo, de ingreso a la universidad, pero en general para la comprensión de cualquier tema, ¿sí? Bueno, entonces estamos viendo estas lecturas porque tenemos que irlo aplicando en nuestra vida cotidiana y tenemos que irlo aplicando sobre todo en el contexto académico, porque tenemos que leer bastante, sobre todo en la actualidad, en estas circunstancias que nos tocó vivir. Vamos a ver la actividad. La actividad que ustedes... El tema es muy cortito, como pueden ver. Ahorita son temas muy sencillos y muy cortos porque de alguna manera ya los habíamos visto. La actividad también es sencilla. Van a buscar de las lecturas que ustedes ya hayan utilizado en otras materias en el primer semestre o que estén utilizando ahorita en este semestre que vamos iniciando. Entonces, a lo mejor de este semestre no tienen, pero del anterior sí. Seleccionan 3 lecturas que no excedan 2 cuartillas, mínimo una cuartilla, máximo 2 cuartillas. En la plataforma, ahorita les voy a mostrar cómo les va a aparecer el ejercicio. Ustedes van a hacer lo siguiente. El primer paso es identificar datos generales de cada una de la lectura, por ejemplo, tema, la asignatura en la cual ustedes leyeron ese texto o esa lectura, el autor. En caso de que no tenga un autor específico, pueden omitir el dato, la extensión de la lectura, y aquí se me pasó, pero sí les va a aparecer en la plataforma el título de la lectura. Una vez que hagan esto, pasamos al punto 3, que es escribir 5 palabras clave de cada uno de los textos. Hay que recordar que esas palabras clave son aquellas que están relacionadas directamente con el tema. No se me confundan entre tema y título. Recuerden que tema es lo que aborda la lectura, el concepto, los conceptos que aborda la lectura, y el título es el nombre que se le dio a la lectura. Entonces, obviamente están relacionados, pero no es lo mismo. Una vez que identifiquen 5 palabras por cada una de las lecturas, van a escribir las ideas principales de cada uno de los textos. Entonces, si el texto es muy corto, digamos que tiene únicamente 3 párrafos, pues obviamente hay una sola idea principal muy específica, pero si el texto son 2 cuartillas y media, que es válido utilizar un texto de esa extensión, pues a lo mejor me va a llevar, en lugar de una idea principal, 2 o 3, porque tiene ciertos subtemas o subapartados que cada uno de ellos tiene una idea principal, ¿sí? Entonces puede ser una idea principal o pueden ser 2, 3 ideas principales. Depende de la extensión del texto que hayan elegido. Y por último, van a explicar en máximo 3 renglones por texto que comprendieron de cada una de las lecturas. Bien, ahora, ¿cómo les aparece a ustedes en la plataforma? A ustedes les va a aparecer un ejercicio tipo encuesta. Recuerden que les aparece así. Y dice, después de ver el video de explicación de la clase y la actividad, que es este video, contesta los siguientes puntos. Ojo, hay que contestar esos puntos aplicando tanto la lectura global como la lectura analítica o el análisis de la lectura, ¿sí? Entonces, aquí le voy a cambiar para que lo recuerden, para que no se les olvide. ¿Cómo resolvemos el ejercicio? Aplicando los pasos que ya vimos, tanto de la lectura explorativa, que es la lectura rápida, como los pasos que acabamos de ver de la lectura analítica o del análisis de la lectura. Muy bien. Ustedes le dan aquí en realizar encuesta y entonces les van a aparecer las preguntas. Bien, tenemos únicamente 3 preguntas y aquí a ustedes les va a aparecer. Bien, les va a aparecer. Escribe los datos de identificación de la lectura 1. Tema, asignatura, autor, título, y aquí me faltó extensión. Lo voy a corregir y ya les va a aparecer. Número 2, 5 palabras clave. Número 3, idea principal. Y número 4, máximo en 3 renglones, lo que comprendiste de la lectura. Bien, lo mismo con la pregunta, con la lectura 2. Y aquí yo les puse un ejemplo. Aquí se contesta. No hay que adjuntar ningún archivo. Aquí mismo en la actividad vamos a contestar.
Recuerden que si están contestando desde su tablet o desde su celular, puede variar un poquito cómo nos aparezca esta parte o las opciones que me den el dispositivo para contestar. Pero según yo, se puede contestar en cualquier dispositivo. Si hay alguna duda, entonces me la hacen saber y vemos cómo lo solucionamos. Muy bien. Y lo mismo les va a aparecer para la lectura número 3. Una vez que hayan completado las 3 lecturas, las 3 preguntas, le dan continuar, finalizar la encuesta y automáticamente se archiva, se guarda en la plataforma. Ahora bien, la fecha de cierre de la actividad va a depender del horario de clases, es decir, va a depender del grupo en el que estén ustedes, pero en los mensajes que les envío a través del grupo de WhatsApp, yo les especifico cuándo se cierra la actividad de acuerdo al horario que tengamos para cada uno de los grupos. Bueno, la actividad es sencilla también. Creo que lo que más tiempo les va a llevar es seleccionar las lecturas, pero la dinámica no es tan complicada. Ahora bien, sí les pido que traten de hacer la actividad con tiempo para que no se saturen de pendientes. Ahorita tenemos asignadas 4 actividades de la primera clase, que es la única ocasión al inicio de la unidad cuando les van a aparecer 4 actividades, porque se hacen las de diagnóstico y se hacen las de desarrollo de habilidades socioemocionales. Pero de ahí en fuera vamos a ir haciendo un tema, una actividad, un tema, una actividad, ¿sí? Entonces, como ahorita tenemos esas pendientes, sí les pido que traten de hacerlas con tiempo para que no se saturen de actividades y que ustedes no vayan perdiendo puntos por ir rezagando los trabajos que vamos o que se van asignando. Jóvenes, de mi parte es todo respecto a este tema, respecto a la actividad. Les reitero, si hay alguna duda, estoy a sus órdenes. Pueden hacerme las preguntas que sean necesarias para que puedan realizar bien su actividad a través de los grupos de WhatsApp, del grupo de la materia, preferentemente.